En la W, el reporte coronel. Reporte coronel llega con casi 4 años de demora, no por culpa del reporte. Este reporte se ha debido producir hace mucho tiempo. Daniel, ¿cuál es la sentencia? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. 1.368 días han pasado. 3 años y 9 meses que se cumplirán mañana, 9 de noviembre. Desde que terminó el juicio al caballista Santiago Uribe Vélez por el caso del grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles. Y no hay sentencia. O mejor dicho, no había porque ya está lista para notificación y quizás, solo quizás, hoy mismo se conozca. Un muy lejano 9 de febrero de 2021 terminaron las audiencias públicas con petición de condena al hacendado y hermano del expresidente Álvaro Uribe por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Lo acusan de participar en un concierto para delinquir agravado y de ser el autor del homicidio también agravado de Camilo Barrientos, el sencillo conductor de un buzo escalera, una chiva, asesinado por el sanguinario grupo de limpieza social Los 12 Apóstoles que operaba en la región de Yarumal, Antioquia. A pesar de que todo estaba clarísimo desde esa fecha, hace casi 4 años, el juez primero penal del circuito especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, no ha proferido sentencia. Al terminar las audiencias, ese 9 de febrero de 2021 aseguró, abro comillas, en 10 días se debe proferir el fallo después de terminar los alegatos de la defensa. Pero este caso no es fácil, es complejo. Voy a poner lo mejor de mi parte para que se haga en los próximos 4 meses. Cierra comillas, hasta ahí la cita del juez. Los 4 meses se convirtieron en 45 meses. El juez aprovechó 2 veces para pedir que le nombraran más ayuda para su despacho. Le pusieron primero un auxiliar, después un sustanciador y nada. Pero no hay plazo que no se cumpla. Finalmente, su señoría Jaime Herrera Niño está listo para notificar la demoradísima sentencia. 2 periodistas y abogados han cubierto este caso, como diría Gabriel García Márquez, con un rigor de albañil que ya hubiera querido Dios para sus curas. Eddie Banoy lleva 17 años registrando uno a uno los detalles de esta investigación. Empezó cuando los dos estábamos en Noticias 1. Quizás el entramado probatorio lo llevó a enamorarse del derecho y empezó a estudiar una carrera de la que brillantemente se graduó. Por eso, mientras yo sigo siendo un simple reportero, él ahora es el doctor Eddie Banoy. Las mieles del éxito jurídico no han sido suficientes para apartarlo de la pasión por este asunto. Por eso hoy registra con asombro que por fin la sentencia está lista para notificación. Un caso similar es el de Sergio Mesa, veterano reportero que devino en abogado mientras cubrió este asunto sin fin y que escribió el libro El Apóstol Santiago, que alude al apasionante caso del hermano menor del hombre más poderoso del país. El plazo ha sido tan largo, tan inexplicablemente aplazado y tan desesperanzador para los reporteros que Banoy y Mesa se fueron el 9 de febrero de este año a la antesala del despacho judicial con un ponquecito y una vela con el número 3 para cantarle el Happy Birthday a la finalización del juicio que sigue sin decisión. El juez Moroso no dijo nada, pero a esta hora los 2 reporteros esperan que hoy mismo sea por fin notificada la sentencia del caso que les marcó la vida a ellos, a la periodista Patricia Uribe y a mí. Inicialmente le decimos buenos días al abogado y periodista Eddie Banoy. Buenos días, don Daniel, para usted y para todos los oyentes de la W Radio. Un placer estar acá con ustedes. Sí, señor, son 17 años en los cuales se ha gastado mucha suela se ha gastado en este caso. Empezamos con un trabajo de reportería de campo en Yarumal, visitando, de acuerdo a informaciones que se hizo en conjunto con Patricia Uribe, Álvaro Ramírez, el productor, Ignacio Gómez, Fernando Cifuentes también, que trabajó con nosotros, y ustedes bajo la dirección de don Daniel. Estuvimos haciendo un trabajo de campo tanto en Yarumal, buscando la finca La Carolina, la finca El Buen Suceso del señor Álvaro Vázquez Arroyave, quien tenía participación en los 12 Apóstoles.
Este tema de los 12 apóstoles, digamos, nos preguntamos por qué se llaman los 12 apóstoles. Es porque está el apóstol Juan Carlos Meneses, el apóstol Pedro Manuel Benavides, Santiago Uribe y el padre Gonzalo Javier Palacios, el cura, el padre de las dos Biblias. También estaba por ahí un sicario que era Juan de Jesús Agudelo. Entonces esto nos ha llevado a preguntarnos por qué se dio este fenómeno tan criticado y el cual deja un saldo de más de 500 personas que fueron asesinadas en esta región del norte de Antioquia. Bueno, Eddie, usted se refiere al sacerdote Gonzalo Palacio como el cura de las dos Biblias. ¿Por qué le decían así? Porque el padre tenía una Biblia con la cual predicaba y en otra tenía, estaba marcada y en ella camuflada un revólver calibre 32 corto. Pero este padre, ¿qué hacía? El padre llegaba por medio de la confesión, les preguntaba qué hacían sus hijos, que su hijo está fumando marihuana, que es un vicioso, que su hijo está perteneciendo a grupos de limpieza, y daba la casualidad que la misma comunidad se empezaron a dar cuenta de que mediante el sacramento de la confesión, él iba dando información a este grupo de los 12 apóstoles y se iban registrando estos homicidios y empezó a generar muchas sospechas. Yo estuve buscando a este padre hasta que falleció. Él estuvo dando sus misas en la iglesia de San Joaquín, ahí por los lados de la carrera 70, lo busqué, no le gustó mucho, que porque eso no era el lugar para buscarlo, me metí un sermón. Bueno, en todo caso, yo lo primero que hice fue buscar la fuente para hablar con él, no quiso hablar, desafortunadamente el padre ya falleció, quien nos hubiera dado también mucha información valiosa. Bueno, doctor Banoy, ¿en dónde está usted a esta hora? A esta hora me encuentro cerca del Palacio de Justicia esperando que sean las 8 de la mañana para ingresar y solicitar la sentencia, que al parecer ya está, pero he hablado con fuentes, entre ellas anoche ya me escribí al asistente del doctor Granado si le habían notificado la sentencia, me dijo que no. Quiero confirmar esta información personalmente para ver si me entregan copia de esta sentencia. Bueno, ahora saludamos al también abogado y periodista Sergio Mesa. Doctor Mesa, usted conoce cada folio del expediente, los 45 cuadernos, y estuvo prácticamente en todas las audiencias. ¿En su criterio se justifica que el juez Herrera se haya tomado casi 4 años para proferir su sentencia? Daniel, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Muchas gracias por ese espacio. Durante 3 años y medio que Eddie Banoy y yo, además de otros periodistas de otros medios que hicieron parte del cubrimiento del juicio, fuimos testigos de cómo se fueron revelando testimonios que fueron recopilados en el año 1994, cuando se dieron las primeras denuncias, que fueron recopiladas por la valiente entonces personera de llamar Lilian Soto Cárdenas, que en un sendo informe elaborado en octubre de 1993 consignó los primeros 38 homicidios, que son los que el día de ayer ante la JEP el cabo Jairo Rodríguez Venegas certificó que habían sido asesinados por los 12 apóstoles. Entonces son declaraciones que hace más de 30 años han permanecido engavetados en los expedientes de la Fiscalía, por lo que ha corrido mucha agua bajo el puente. La Fiscalía se tardó en reabrir la investigación, teniendo en cuenta que en el 2011 se dio el revelador testimonio de Juan Carlos Meneses desde Buenos Aires, Argentina, por lo que el juez Herrera Niño, luego de haber escuchado los testigos, haber evaluado todas las pruebas recopiladas por la Fiscalía durante 25 años, tiene todos los elementos para tomar una decisión, por lo que es inconcebible que hayan pasado más de 3 años y medio y él no haya tomado una decisión, argumentando la congestión judicial de su despacho. Doctor Mesa, usted escribió un libro sobre el caso que se llama El Apóstol Santiago.
A su juicio, en su criterio, ¿el hacendado Santiago Uribe Vélez es culpable o inocente? Daniel, con total certeza, Santiago Uribe Vélez es responsable de haber financiado y coordinado el grupo paramilitar conocido como Autodefensas del Norte Lechero, fundado en febrero de 1992, con una aparición pública de un panfleto que fue que fue difundido en Yarumal y que luego se conoció judicialmente como los 12 Apóstoles, que como bien lo mencionó Eddie Banoy, tomó este nombre de los 12 Apóstoles por la participación del sacerdote Gonzalo Javier Palacio, quien falleció impunemente en septiembre del año 2020. Y sobre todo porque está probado judicialmente de que él tuvo participación directa en la lista negra que confeccionaba la policía, el capitán Pedro Manuel Benavides Rivera y luego el teniente Juan Carlos Meneses Quintero, de las personas que iban a ser asesinadas por el grupo de los 12 Apóstoles, que tenía dos ramales, uno urbano y uno rural, al mando de alias Rodrigo y al mando de alias Pelo Echonta. Además está probado en diferentes testimonios que en la hacienda La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez, se realizaban reuniones y además permanecían los sicarios que trabajaban en el área rural al lado de alias Rodrigo, conocido como Jorge Alberto Osorio Rojas. Doctor Banoy, ¿cuál sería la condena a la que estaría expuesto el caballista Uribe Vélez de ser encontrado culpable? Pues don Daniel, vea, aquí mirando el proceso dicen así, a propósito del aludido referente fáctico, se le reprochó al ciudadano Santiago Uribe la realización de dos conductas punibles, autónomas e independientes. Muy importante estas dos palabras, autónomas e independientes, descritas en el Código Penal en los siguientes términos. Primero, concierto para delinquir, previsto en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, en la modalidad agravada de conformación de grupos armados ilegales, aplicable por favorabilidad a pesar de haberse perpetuado la conducta en vigencia del decreto 180 de 1988, adoptado como la legislación permanente por el decreto 2266 de 1991. Este delito de concierto para delinquir, mirando aquí en el Código Penal, va a una pena de 8 a 18 años. Y seguimos con el homicidio del señor Camilo Barrientos, y dice, el cual por favorabilidad se le adecuó con el contenido del artículo 103 civil, agravado en virtud del numeral séptimo del artículo 144 de la Ley 599 del 2000, a pesar de haberse cometido en vigencia de los artículos 323 y 324 del decreto 100 de 1980, modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1993. Esto lo que voy a decir yo es a título personal, no quiere decir que estoy comprometiendo tampoco es una opinión de acuerdo a lo que ha hecho el análisis y el estudio que se hizo en el kinder del doctor Gustavo Salazar Pineda, el abogado de la mafia. Hemos debatido mucho este tema en cuanto al homicidio y el concierto para delinquir, porque todos están en lesa humanidad, ¿no es cierto? Nos dicen, es un delito de lesa humanidad, no prescribe, pero miremos qué es el delito de lesa humanidad. Son crímenes graves que violan derechos fundamentales de la humanidad, son considerados ataques contra la dignidad y la integridad de las personas, en este caso, el derecho a la vida que tenía Camilo Barrientos, cometidos sistemáticamente. Ahí se cometieron más de 500 homicidios en esta región del norte de Antioquia, generalizada y fuese perpetuada por el Estado, en este caso miembros de la policía, organizaciones, 12 apóstoles o individuos. Ahí tenemos el delito de lesa humanidad, pero que aplica desde mi concepto y del estudio que hemos hecho en el kinder del doctor Gustavo Salazar al homicidio. Más como son, y decíamos aquí en la parte introductoria, y lo dije que era muy importante, que son punibles, autónomos e independientes. El concierto para delinquir es autónomo, no está ligado al derecho de lesa humanidad. Vamos a ver qué nos responde en esta sentencia del juzgado primero especializado de Antioquia, en cuanto a que este delito va por una pena de 8 a 18 años. Para mí, yo digo que el delito del concierto para delinquir lo pueden condenar, pero ya prescribió, mientras el delito del homicidio agravado de Camilo Barrientos va por una pena de 25 a 40 años, está vigente y probablemente sea condenado. Me generan dudas. También la Fiscalía solicitó, a través del fiscal delegado, el doctor Carlos Iván, solicitó la condena por el homicidio de Camilo Barrientos y el concierto para delinquir. Pero la procuradora
la doctora Liliana Marín solicitó que solamente fuera condenado por el concierto para delinquir, porque según ella en sus alegatos finales manifestaba que se demostró claramente que se había demostrado que en la finca La Carolina también tenían un campo de concentración, pero ahí viene como un interrogante que nos genera, porque es que al lado de la finca La Carolina había también un centro de entrenamiento para reclutas llamado La Carolina. Entonces hacían los disparos, hacían todo esto, paralelamente pasaba esto en la finca La Carolina. Entonces era como una forma de pasar desapercibidos, que no se dieran cuenta, camuflarse con el ruido de los militares y los ruidos que hacían en la propia finca La Carolina. Es decir, 8 a 18 años concierto para delinquir, 25 a 40 años el homicidio agravado. Doctor Sí, Mesa, ¿la decisión del demoradísimo juez es apelable? Sí, señor. Independiente de cuál sea la decisión, sea la parte civil o la defensa del señor Santiago Uribe a través del abogado Jaime Granados, pueden acudir al Tribunal Superior de Antioquia para que sea revisada esta decisión, e incluso la decisión del Tribunal Superior de Antioquia puede ser parte de un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues mil gracias a los señores periodistas que se volvieron abogados, Eddie Banoy y Sergio Mesa. 4 años llevan ellos y el país esperando esta sentencia, y resulta que ahora podrá venir una apelación de Santiago Uribe Vélez o de los representantes de las víctimas, y tendremos otra vez que esperar la decisión del Tribunal Superior de Antioquia y quizás una casación en la Corte Suprema de Justicia. Paciencia. Como sea, por fin está lista la decisión. Quizás en 14 minutos, cuando suenen las 8 campanadas y se abra el despacho, sabremos el sentido. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.